Hola, soy José de Paz Agrofloresta. ¿Quieres acompañar el crecimiento de una agrofloresta desde el día cero? Entonces súmate a nuestra serie de actualizaciones de la agrofloresta en Timbó Grande, donde van a poder acompañar el crecimiento de las plantas, las cosas que vamos haciendo, los desafíos con los que nos vamos encontrando y cómo los vamos solucionando. El objetivo de esos videos es compartir el conocimiento teórico y práctico que vamos adquiriendo en ese proceso. Nosotros desde Paz Agrofloresta creemos que esa es la agricultura del futuro, una agricultura distinta que en lugar de degradar, regenera suelos, produce diversidad, produce abundancia. Así que creemos muy necesario el proceso de validación de esa técnica a nivel económico, técnico, para que más productores puedan creer en esa forma y adoptarla a la hora de producir alimentos. Hoy nos tocó capinar. Este maíz colorado que ven fue lo primero que sembramos. Ya tiene aproximadamente 30 días y se usa mucho en la zona para alimentar gallinas por su alto contenido de almidón. La carpía nos dejó una enseñanza clave. La herramienta que usas tiene que ser la adecuada. Si no, se convierte en un instrumento de tortura. La azada ideal es ergonómica, para cuidar la postura. Tiene que ser ancha, filosa y liviana. Si la herramienta es la correcta, ella hace casi todo el trabajo y el desgaste es mucho menor. Hoy no solo capinamos, también sembramos zapallo y poroto cuarentón entre las plantas de maíz. Nos encontramos con una sorpresa, un error de diseño. Las hileras de maíz que sembramos estaban muy juntas, así las pensamos en un principio, con 70 centímetros entre una hilera y otra. Y el plan inicial era poner el zapallo entre las hileras de maíz, pero con ese espacio reducido, el maíz al crecer va a sombrear demasiado el zapallo y no va a haber un buen desarrollo de la planta ahí. Entonces tuvimos que adaptar y decidimos por sembrar el zapallo y el poroto entre plantas de forma alternada. Ya los van a ver mejor cuando nazcan en los próximos videos. Mientras tanto, seguimos plantando los árboles que faltaban. Ya tenemos plantines plantados de palta, mango, cítricos, guayaba, lapacho, timbó colorado, mamón, ceibo, eucalipto, azaí del monte, ñangapirí, jabuticaba, entre otras especies. Ya haremos un video de tour por nuestra área para que ustedes puedan ver qué especies y en qué ubicación las tenemos plantadas. Y bueno, en esos primeros días nosotros tuvimos una serie de aprendizajes. Nos propusimos de un principio aprender de nuestros errores para poder ir mejorando. Y la idea acá es compartirles cuáles fueron estos errores, cosa de que ustedes puedan aprender de ellos. Bueno, el primero de ellos fue que pusimos plantas que requieren en su desarrollo inicial un ambiente de sombra más fresco, que son el azaí del monte, el ñangapirí, la jabuticaba. Todas plantas que no pueden estar a pleno sol, sufriendo mucho calor, ni tampoco con mucho viento. Y ese fue un error que cometimos porque por una cuestión de atraso, de logística, de planificación, los pusimos en tierra los plantines y recién ahí plantamos mandioca para que la mandioca crezca y les haga sombra en su desarrollo inicial. Pero en esos días en que la mandioca todavía no crece, la planta va a estar expuesta, como ya estuvo, a varios días de calor intenso, radiación solar intensa, viento norte. Acá en la zona es muy común el viento que viene del norte. Es un viento cálido, a veces húmedo, pero muchas veces seco, que genera un estrés muy grande en la planta. Entonces la sugerencia o la solución, pensar que primero hay que esperar a que crezcan la mandioca o el tártago, por ejemplo, plantas con crecimiento inicial rápido, que dan sombra a las que están abajo, y después, recién cuando la sombra ya está establecida, poner esas plantas para que no se mueran o no sufran de mucho estrés. La segunda lección fue la cobertura. Nosotros plantamos y al día de hoy tenemos el suelo descubierto, como pueden ver en las imágenes, y eso es un problema porque en días muy calurosos el suelo se eleva demasiado la temperatura. Justo hoy tuvimos una lluvia que por suerte no fue una lluvia intensa,
fueron 55 milímetros a lo largo de más o menos 10 horas. Entonces no hubo problema, pero si era una lluvia fuerte, intensa, seguramente iba a ocurrir erosión. Era posible la formación de una costra compactada que impide la emergencia de las plantas. Entonces, la lección es que al momento de implantar, ya tener prevista la cobertura, quizás pasto cortado de otro lugar que uno lleva hasta el área, o bien el año anterior, ese sería el mejor de los casos, ya tener sembrado un abono verde o alguna gramínea para poder tener la cobertura al día de la implantación. Bueno, la próxima lección fue relacionada a la primera, no subestimar el viento. Como les dije, el viento norte es un problema acá en la zona y contar con una cortina rompevientos hubiese sido lo ideal. Nosotros por una cuestión de tiempo no la pudimos hacer, pero ya tenemos entendido que lo mismo que con la cobertura, la cortina rompevientos, lo ideal es plantarla un año antes, cosa de que ya tenga un buen crecimiento y haga su trabajo en el momento en que uno implanta la agrofloresta. La otra lección es que menos es más. Uno, por cumplir con el principio de la diversidad, se entusiasma y quiere poner muchas especies diferentes. Pero eso complejiza la logística, la siembra, el manejo. Y bueno, aprendimos que la diversidad tiene que ser funcional, pensada con un objetivo claro y sobre todo con la mira puesta en la practicidad del manejo. A veces empezar con menos es empezar mejor. Este es solo el comienzo del camino en la agrofloresta de Timbó Grande. Un camino de trabajo, de observación y de mucho aprendizaje. Trataremos de hacerles un seguimiento completo del área para que puedan ver el ritmo de crecimiento de las plantas, con qué desafíos vamos encontrándonos, cómo lo vamos solucionando. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima actualización.